Nadie se ha preocupado tanto por mí. Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí RJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, con un nuevo capítulo de mi fic de Nero en Tate no Yusa. La puta madre. Espero poder terminar esta temporada y el de héroes y demonios para antes de llegar a la mitad del año, XD. Pero bueno, aquí está el capítulo, el cual, tuve que dividirlo en dos partes, ya que, si siguiera escribiendo el resto del capítulo, este capítulo saldría el próximo mes. Espero que lo disfruten. Misión 23. Cuando Raptalia estuvo delante de la entrada del calabozo en el que había sido torturada por semanas, ella estaba asustada, pero, al recordar que Nero estaba junto a ella, ese sentimiento desapareció rápidamente. Ya no era esa niña pequeña, débil y enferma que estuvo aquí encerrada. Había logrado crecer, se volvió más fuerte, y junto a sus amigos, no había nada que no pudiera hacer. Sin miedo en su corazón, Raptalia dio un paso al frente, entrando al calabozo en el que una vez fue prisionera, y con gran convicción, dijo: Tranquilos, todo va a estar bien ahora. El héroe del escudo está aquí para salvarlos. Raptalia, al igual que Nero, comenzaron a liberar a los semi-humanos que estaban en la misma situación en la que ella estuvo hace un tiempo. Tomando su espada, Raptalia la balanceó hacia el candado que mantenía cerrada la puerta que tenía frente a ella. Tan pronto el candado cayó al suelo, y la puerta fue abierta, vio las miradas llenas de alivio y felicidad de los esclavos que yacían dentro de ella. Raptalia repitió este proceso varias veces, hasta que se detuvo cuando reconoció a uno de los semi-humanos que estaba encerrado en una de las celdas. Raptalia envainó su espada en su funda, y se acercó lentamente al niño que estaba acostado sobre el frío suelo de roca. Estaba durmiendo, Raptalia lo sabía porque podía ver el leve movimiento que hacía al respirar, lo cual, era lo único que indicaba que aún seguía vivo. Raptalia se arrodilló cerca del niño, y colocó su mano gentilmente sobre su hombro. Esta acción hizo que el niño se despertara abruptamente. Y como un reflejo de lo mucho que había sufrido el niño en este lugar, apartó la mano de Raptalia y se arrastró hacia la esquina de la celda, temblando de miedo. «¿Qué? Susurraría Raptalia el nombre del pequeño niño. Luego de unos segundos, el niño llamado Keel dejaría de temblar. Había reconocido esa voz, se escuchaba un poco diferente, pero conocía muy bien esa voz. ¿Raptalia? Preguntaría Keel, observando de arriba abajo a la mujer que tenía frente a él. Raptalia no pudo contener unas cuantas lágrimas cuando uno de sus amigos la reconoció. Sí, Keel, soy yo. Respondería Raptalia con una sonrisa. Con las pocas fuerzas que tenía, Keel se arrastró hacia la amiga que pensó que nunca volvería a ver, y la abrazó, aferrándose a ella. Si esto era un sueño, no quería despertar nunca. Al igual que el pequeño niño, Raptalia se aferró al niño que abrazaba. Ya que, la última vez que ambos se habían visto, fue después de que los esclavistas los atraparan. Los hombres de Idol lo habían vendido a unos esclavistas de camino a la fortaleza de Idol. Y como habían ocurrido las cosas, la chica Tanuki pensó que nunca volvería a ver a su amigo. Creí que nunca te volvería a ver. Diría que él entre sollozos y lágrimas. Igual yo. Le respondería ella. Raptalia tenía muchas preguntas, entre ellas, el cómo que él había llegado aquí, pero tenía una que era más importante que todas las demás. Apartaría a aquel, dando por terminado el abrazo, lo miró fijamente, y le preguntaría a este. Keel, dime, ¿dónde está Rifana? Está aquí. Raptalia tenía miedo de que Idol la hubiera vendido a otro esclavista, así como lo hizo con ella. Y si lo hizo, no descansaría hasta que la encontrara. Así, ella, Keel y Rifana estarían de nuevo juntos. Eso era todo lo que le importaba ahora. Pero al ver cómo Keel desviaba la mirada, con una expresión abatida, le indicó a Raptalia que algo malo había pasado. Rifana no está aquí. ¿Verdad? Preguntó Raptalia, dando por hecho que su amiga no se encontraba en este lugar, lo que en otras circunstancias la alegraría. Keel meneó la cabeza de izquierda a derecha, tras lo que luego diría en voz baja. No. Ella está aquí. Pero antes de que Raptalia pudiera decir otra cosa, Keel levantaría débilmente su mano, señalando a una celda cercana. Raptalia caminaría hacia la celda señalada por Keel, y tras abrir la puerta, Raptalia se quedaría congelada en su lugar.
Ni siquiera podía respirar, debido a que cada músculo de su cuerpo y cada gota de su sangre se había congelado, debido a lo que estaban viendo sus ojos. Dentro de la celda, se encontraba el cadáver en descomposición de un niño semihumano, el cual tenía una pequeña bandera en una de sus manos. Ella se fue, como hace un mes. O al menos, creo que fue hace un mes. Idol no ha vuelto a bajar desde que dejó a Rizana en esa celda. Diría que él desde su celda, con unas lágrimas cayendo por sus mejillas. Mientras que Raptalia estaba perdida en sus pensamientos, Nero, el cual había visto el cadáver del niño semihumano, se acercaría a su compañera. «Raptalia, ¿estás bien?», preguntaría Nero, tratando de llamar la atención de su compañera, para que dejara de ver la atrocidad delante de ella. «¿Rizana?», fue todo lo que pudo decir Raptalia, mientras que unas lágrimas caían por sus mejillas. «¿Eh?», exclamaría Nero confundido. «¿Rizana? ¿Dónde escuché ese nombre antes?», se preguntaría a sí mismo Nero. Tan pronto Nero lo pensó, recordaría lo que Raptalia les había dicho a él y a las demás cuando la encontraron en el bosque, hace solo unas horas. En ese momento, Nero entendió por qué su compañera se había congelado en su lugar. «Oh, carajo», diría Nero finalmente. De pronto, y para la sorpresa de Nero, su compañera se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. «¿Qué rayos?», preguntaría Nero confundido al ver cómo su compañera había desaparecido frente a sus ojos. De pronto, uno de los semihumanos que estaba cerca de la puerta del calabozo sería empujado por una fuerza aparentemente invisible, cayendo al suelo torpemente. ¿Está usando magia de las sombras para ocultarse? ¿Pero a dónde va?, pensaría Nero. Fue ahí que un pensamiento cruzó por la mente de Nero. Creo que ahora sí va a matar a Idol. Nero estaba a punto de salir corriendo tras su compañera, pero se quedó en su lugar cuando uno de los esclavos liberados se aferró a su abrigo con la poca fuerza que tenía. «Por favor, héroe del escudo, ayúdenos», suplicaría el esclavo, el cual parecía deshidratado y que no había comido en semanas. Nero quería ir tras su amiga, pero estas personas necesitaban su ayuda. Honestamente, a Nero no le importaba si esa pequeña bola de mierda de Idol moría o no. Pero, no pudo evitar pensar en su compañera. Pero a pesar de eso, Nero debía seguir con el plan. «Solo espero que Firo cumpla su parte del plan», pensaría Nero, comenzando a repartir más pociones de curación entre los esclavos liberados. Mientras tanto, en otro lugar. Van Reichnot estaba muy confundido. Y esto se debía a que la firolial del héroe del escudo había destrozado la puerta de su finca con una poderosa patada, tras lo que comenzó a despotricar sobre que tenía algo importante que decirle al noble de lentes y de mirada graciosa, pero aparentemente, se había olvidado de la mayor parte de este mensaje en su camino de regreso. Señoría Firo, por favor, le pido que se calme», diría una de las sirvientas de Reichnot, acercándose a la firolial rechoncha. Con una expresión de suma concentración, a Firo le llegó una idea a la mente. «Ayase. Comida», exclamaría Firo, regresando a su forma de niña con alas. «¿Eh?», dirían Reichnot y su sirvienta al mismo tiempo. «Sí. Firo come mucho, Firo, ¿estás segura de que recordaré lo que Nero me dijo?», proclamaría Firo, tallándose la panza con ambas manos, haciendo énfasis en lo que había dicho. Reichnot no estaba seguro de hacer caso a la extraña petición de la pequeña niña con alas, pero tenían pocas opciones ahora mismo. Además, tenía que saber cuál era el mensaje que el héroe del escudo le había enviado, por lo que decidió actuar. «Señorita Donna, por favor, pídale al cocinero que prepare un banquete para nuestra invitada», pediría el noble. A pesar de sus dudas, la sirvienta decidió obedecer el pedido de su señor, por lo que fue corriendo a las cocinas para transmitir el mensaje. Y luego de unos 20 minutos, se colocaría una mesa en el patio de la hacienda, la cual estaría llena de comida recién preparada para la pequeña niña firolial. Siendo la mayoría de esta carne, dado el pedido de Firo. Tan pronto Firo agradeció por la comida, esta comenzó a devorar cada plato con un hambre voraz. Era un poco gracioso y perturbador ver cómo una niña tan pequeña podía comer tanto. Tal parecía que los pocos modales que había mostrado en la cena de anoche, fueron solo porque Nero estaba en la misma mesa. Ahora, sin el héroe del escudo presente para que la regañara, podía comer tal y como se le placiera, tal cual como un animal salvaje, que no había comido desde hace días.
Incluso, se había convertido en su forma de Firolial para tragarse un cerdo asado entero de un bocado. Y luego de casi 20 platos de comida, Firo se pondría de pie de un salto, y diría: «Oh. Firo ya recuerda. ¡Qué alivio! Casi se nos acababa la comida, y el chef estaba al borde del desmayo», comentaría por lo bajo la sirvienta. Firo, retomando su forma de Firolial, diría: «Ñero le dijo a Firo que regresara a la casa del señor de la cara grasiocha, y que llevara el carro a las puertas de la fortaleza del gordo feo. Así, podrían sacar a los esclavos de ahí». Tras eso, Firo corrió hacia la carreta de Nero, pero en eso, Reichnot se acercaría a la Firolial, diciendo: «Señorita Firo, permítanos que nosotros llevemos la carreta». «¿Eh?», exclamaría confundida la niña polla. «Deje que me explique», diría Reichnot, haciendo una pausa para llamar la atención de la niña. «Por lo que puedo suponer, el héroe del escudo planea sacar a los esclavos por la puerta principal, ¿no es así? Es un plan arriesgado, pero, tomando en cuenta que no existe otro acceso a la fortaleza de Idol, es el único plan posible. Pero, estoy seguro que Melty, junto al héroe del escudo ya han formulado un plan para eliminar las defensas de la puerta principal. En ese caso, la probabilidad de éxito incrementa. En ese caso, me parece que necesitará de nuestra ayuda. Mis hombres la llevarán a usted y un gran carro tirado de nuestros caballos más rápidos y fuertes, así usted puede quedarse a brindar su ayuda al héroe Nero, en caso de ser necesario. Ya que estoy más que seguro que Idol no dejará que sus esclavos escapen fácilmente», explicaría Reichnot. Luego de que Firo lo pensara por unos segundos, esta regresaría a su forma de niña pequeña, tras lo que ella diría: «Está bien». Además, si Firo corre mucho, luego de comer, a Firo le duele mucho la pancha. Reichnot haría una leve reverencia ante la niña polla, tras lo que luego diría: «Gracias, señorita Firo. Repose un poco, tardaremos unos minutos en terminar los preparativos para la misión. Donna, por favor, acompáñeme». Tras eso, Reichnot, junto a su sirvienta, se reunirían con sus guardias para discutir el plan que estaba formulando. Y luego de unos minutos, 4 de los mejores caballos de Reichnot estaban amarrados a un gran carro, en el cual, iban el propio Reichnot, y un grupo de sus guardias, los cuales, ayudarían a evacuar y proteger a los semihumanos rescatados. Y en la parte de atrás del carro, iba la pequeña Firo, la cual se había quedado dormida. Reichnot había dado la orden de no despertarla, ya que debía recuperar sus energías para cuando llegaran a la fortaleza de Idol. Lo cual, y con la fuerza de sus caballos tirando de su carro, sería de unos 20 a 30 minutos. Además de esto, Reichnot estaba preocupado, no solo por los esclavos, sino por su prometida, la princesa Melty. Conocía a Idol lo suficiente como para saber que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Solo esperaba que no fuera lo suficientemente tonto como para lastimarla. Pero aún así, no se arriesgaría en darle una oportunidad al noble en desgracia. No permitiría que Idol lastimara de alguna manera a Melty. Y si se atreviera a eso, él mismo acabaría con su miserable vida. De regreso a la fortaleza de Idol. Melty estaba a punto de volverse loca, si escuchaba otra palabra salida de la boca llena de comida de Idol, invocaría un maremoto usando su magia de agua. Quizás era maleducado por su parte, pero los asquerosos modales del noble delante de ella, no le estaban dejando muchas opciones. Pero, para mala o buena suerte de Melty y de Eclair, algo sucedió. De pronto, las alarmas de la fortaleza comenzaron a resonar por todo el lugar, incluso dentro del comedor de Idol, las campanas sonaban claramente, advirtiéndole a los sentados en la mesa que algo estaba pasando. En ese momento, la mente de Eclair y de Melty comenzaron a trabajar rápidamente. ¿Acaso la alarma es debido a Nero y Raptalia? ¿Deberíamos abandonar la fachada? A pesar de la tormenta en sus mentes, ambas mujeres mantenían una mirada seria, acorde a la situación actual. Pero sus pensamientos serían interrumpidos cuando Idol alzó la voz, llamando la atención de las dos. «Tú, ve a ver qué está pasando». Le ordenaría a la guardia que en realidad era Eclair. «¿Eh? ¿Yo?», preguntaría Eclair sorprendida. «Pues claro que tú. Ve y averigua qué está pasando, es una orden», exclamaría Idol. De un rápido intercambio de miradas, Melty dio su aprobación a Eclair para que cumpliera la orden del noble desagradable. Eclair no quería dejar sola a su majestad con Idol, pero debía mantener su fachada todo el tiempo posible. «A sus órdenes, señor».
respondería Eclair, saludando a Idol y Melty. Pero en el momento en que Eclair dio un paso hacia las puertas, estas se abrirían de un golpe, alertando a los presentes en el comedor. La persona que había abierto la puerta violentamente, y para la sorpresa de Melty y Eclair, había sido Raptalia. En un intento de lucirse frente a la princesa del reino de Melromark, Idol desenfundó el látigo que portaba en su cinturón, tras lo que luego diría: Su Majestad, atrás, yo me encargaré de esta maldita bestia. Pero antes de que el infame Lord pudiera dar un paso hacia enfrente, se escucharía un ruido estridente que lastimaría levemente los tímpanos de los presentes. Todo había pasado tan rápido, que Idol tardó unos segundos en registrar lo que había pasado. Idol comenzó a sentir un ardor y cosquilleo en su mano izquierda, en la cual portaba su confiable látigo. Al mirar hacia su extremidad, este se horrorizaría al ver cómo su mano había sido mutilada. Había pedazos de carne, huesos, y sangre esparcida por el suelo del comedor. Su grito de dolor no se haría esperar, cayendo arrodillado al suelo, apretando su muñón con su otra mano, en un intento de detener el sangrado de su mano destrozada. Mientras tanto, Raptalia, que aún estaba de pie en la entrada del comedor, empuñaba su revólver en su mano izquierda, de cuya boca emanaba humo de color blanco. Maldita bestia salvaje. Gritaría Idol. Idol voltearía a ver a la guardia que estaba en la habitación, y le ordenaría: ¿Qué haces ahí? Mátala. Las palabras de Idol cayeron en oídos sordos. Eclair estaba en shock. Nunca pensó que Raptalia podría llegar a ejercer ese tipo de brutalidad. Sí, la había entrenado para hacer eso, pero en contra de los monstruos de la ola de la calamidad, no contra humanos. A menos de ser en defensa propia, nunca pensó que fuera a hacer este tipo de violencia. Pero la mirada que tenía Raptalia, cuando desenfundó su arma de fuego, le helaba la sangre. No había dudado, había entrado aquí para causar un daño serio a Idol. Al igual que Eclair, Melty estaba confundida y asustada. Ya que, Raptalia era la última persona que esperaría que entrara a una habitación disparando. Para eso estaba Nero. Raptalia sería la que aconsejaría a tomarse las cosas con calma, e intentar resolver las cosas de manera pacífica, de ser posible. Pero esta vez, era Raptalia quien estaba tomando la iniciativa, por decirlo de una manera retorcida. Idol, al ver cómo la guardia presuntamente a sus órdenes no parecía hacer nada, este decidió hacerlo por sí mismo. Idol intentó tomar su látigo con su otra mano, el cual estaba en el suelo y manchado de su propia sangre, cuando de pronto, otra bala disparada del arma de Raptalia le vuela el meñique y el dedo anular de su mano derecha, manchando con más de su sangre su alfombra hecha de la más fina tela. Una vez más, Idol gritó de dolor debido a sus dos dedos perdidos. Cayendo arrodillado al suelo mientras hacía un gran esfuerzo para contener unas lágrimas, las cuales comenzaban a brotar de sus ojos, debido al inmenso dolor que estaba sintiendo. El sonido del segundo disparo sacó a Eclair de su asombro, por lo que, y tras dar un paso hacia adelante, la mirada de Raptalia se movió hacia la mujer caballero. Apuntó su arma, y sin pensarlo, disparó una bala en dirección de Eclair. Fue gracias a los increíbles reflejos y su entrenamiento los que le permitieron a Eclair esquivar el disparo, aunque por muy poco, ya que, si no hubiera inclinado la cabeza hacia la derecha, estaba segura que la bala se hubiera incrustado en su cabeza. Raptalia, detente, es Eclair. Saltaría Melty en defensa de Eclair, parándose delante de la mujer disfrazada, la cual, se quitaría el yelmo para que Raptalia pudiera verla claramente. Atrás. Les gritaría la chica semihumana luego de unos segundos, como si se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Raptalia intentó ocultar su arrepentimiento, no era su intención dispararle a Eclair, pero, al verla usando esa maldita armadura, no se detuvo ni un segundo en pensar cuando jalaba el gatillo. Raptalia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está Nero? Preguntaría Melty, en un intento de calmar a la chica semihumana y obtener al menos una respuesta. Cuando Raptalia pensó en las respuestas a las preguntas de Melty, lo que vio en el calabozo regresó a su mente. Raptalia volteó a ver a Idol de nuevo con renovado odio. Caminó hacia él. El sonido de sus botas resonaban en la habitación. Eran pesadas y firmes, y debido a la sangre en el suelo, sonaban pegajosas y húmedas a medida que se acercaba al infame noble. Justo cuando estuvo de pie frente a Idol, Raptalia le propinó una patada a su rostro, tumbándole algunos de sus blancos y pulidos dientes, los cuales, ahora estaban manchados de su propia sangre. Monstruo.
lograría decir Idol entre balbuceos, mientras se arrastraba por el suelo. ¿Monstruo? Yo. El único monstruo aquí eres tú. Gritaría Raptalia, plantando la suela de su bota sobre una de las manos mutiladas de Idol, haciéndolo chillar de dolor como si fuera un cerdo. Y como si los gritos de Idol despertaran más ira dentro de Raptalia, ella comenzó a pisotear su mano en múltiples ocasiones. Puede que Idol fuera alguien repugnante e infame, pero Melty no podía soportar ver esto, por lo que alzaría su voz. Raptalia, detente. ¿Detenerme? ¿Por qué lo haría? Preguntaría Raptalia de manera sarcástica, mientras seguía aplastando la mano de Idol. Este monstruo se merece esto y más por todo lo que ha hecho. Exclamaría Raptalia, con cada palabra imbuida con todo el desprecio y odio que tenía por el infame noble. Melty sabía que algo tenía que haber causado que Raptalia actuara de esta manera. Y de pronto, la razón golpeó rápidamente a Melty. Los esclavos semi-humanos. Pensó. Melty supuso que Raptalia había visto cosas horribles en el calabozo de Idol, eso explicaría el cambio de actitud tan drástico y violento de su amiga Raptalia. Sabiendo esto, Melty sabía que sus siguientes palabras eran cruciales, por lo que, luego de unos segundos de reflexionarlo, Melty diría. Raptalia, escúchame, no es necesario que hagas esto. Podemos llevar a Idol ante la justicia, ¿justicia? La interrumpiría Raptalia. ¿Desde hace cuánto sabes que este monstruo tortura a semi-humanos como yo? ¿Desde hace cuánto lo ha hecho? ¿Por qué no se hizo justicia antes? ¿Por qué este monstruo sigue libre? Le reclamaría Raptalia a la joven heredera del reino de Melromark. Melty no tenía respuestas ante estas preguntas. Era un secreto a voces que Idol torturaba semi-humanos desde hace mucho, incluso había rumores sobre esto desde antes de que ella o su hermana mayor nacieran. Pero aún así, Idol nunca había sido juzgado por sus crímenes. Además de su alta posición y fortuna, la cual usaba para sobornar a cualquier noble menor o guardia del reino para que miraran hacia otro lado, era un amigo muy cercano del ex-rey Yulkrain. Idol era prácticamente intocable. Esa era la palabra importante en los pensamientos de Melty. Raptalia, por favor, escúchame. Mi madre, la reina Mirelia, se encargará de él. Ahora que han salvado a todos los esclavos semi-humanos, podremos encerrar a Idol. ¿Podremos? ¡No! Exclamaría Raptalia, silenciando a la heredera al trono. No los salvamos a todos. Diría Raptalia con la mirada oscurecida. Rifana, mi amiga. Ella se fue. Susurraría Raptalia por lo bajo, pero Melty y Claire habían podido escucharla claramente. Fue entonces que Raptalia no pudo soportar más el dolor en su corazón, por lo que unas lágrimas comenzarían a caer sobre sus mejillas, limpiando un poco la sangre de Idol que había manchado su rostro. Rifana, ella murió. Diría Raptalia entre lágrimas. Al ver a su amiga y compañera llorar, Melty y Claire no pudieron evitar sentir un gran dolor en sus corazones, y ahora, al conocer la razón por su cambio de actitud, no podían culparla. ¿Quién podría hacerlo? Idol, quien aún seguía en el suelo, estaba tan aturdido que apenas podía ver y oír lo que ocurría a su alrededor. Pero, al darse cuenta que la paliza que estaba recibiendo se había detenido, no lo pensó dos veces, y comenzó a arrastrarse en un pobre intento de escapar del monstruo que lo había golpeado y mutilado. Sin saberlo, Idol había cometido un gran error, ya que había llamado nuevamente la atención de su agresora. De un segundo a otro, las lágrimas de Raptalia se evaporaron, debido al fuego que se encendía una vez más dentro de ella, alimentada por el odio y el deseo de venganza de la semi-humana. Raptalia miraría a Idol con furia renovada, y empuñando el mango de su espada, la sacaría de su funda, para acto siguiente, clavar la punta de esta en la pierna izquierda de Idol. El frío acero se clavaría en la carne de la pierna del noble, provocando que éste gritara de dolor. ¿A dónde crees que vas? Aún no acabo contigo. Diría Raptalia con una voz fría, llena de odio y desprecio por el noble. Raptalia empujaría más su espada, hasta que la hoja de metal atravesaría la carne del noble infame, clavándose en el suelo de madera de la habitación. El acto de Raptalia sorprendería a Claire y a Melty, incapaces de creer que la amable chica que conocían era capaz de tal brutalidad. Raptalia, detente. Exclamaría Claire, dando un paso hacia la dirección de su alumna.
Pero para la sorpresa de la maestra de la espada, Raptalia, la chica a la que había entrenado, a la que podía llamar una amiga, levantaría su extraña arma de fuego en su dirección, disparando a sus pies, deteniendo su avance. Raptalia, diría Claire tanto sorprendida como confundida por la acción de la semi-humana. Dije, atrás. El tono de Raptalia no dejaba lugar a discusión. Raptalia, diría Claire asustada, sin poder creer que su amiga y alumna la estaba amenazando. Raptalia amartillaría su revólver una vez más, indicando que no dudaría en volver a disparar. No volveré a repetirlo. Atrás, o tendré que derribarlas. Declararía Raptalia, con una mirada afilada y fría, la cual dejaba claras sus intenciones. Dejando claro su punto, Raptalia volvió a centrar su atención sobre el noble que ahora sollozaba entre lágrimas debido a la herida en su pierna. Raptalia volvería a ver a Idol, y sin dejar de mirarlo, la chica semi-humana se quitaría el guante de su mano derecha, en la cual eran visibles varias cicatrices. La razón por la que Raptalia usaba guantes, era porque se avergonzaba por las múltiples cicatrices que tenía en sus manos, y en varias partes de su cuerpo. Raptalia las ocultaba porque le recordaba su tiempo como una esclava. Todas estas, provocadas por el monstruo con forma humana frente a ella. Pero ahora, en este momento y lugar, no le importaba mostrarlas. Ella quería que Idol viera su obra, y que sintiera todo el dolor que él le había provocado a ella y a sus amigos. Raptalia estiraría su brazo izquierdo, tomando el cuello del fino saco de Idol, y con su brazo libre, la semi-humana cerraría su mano derecha en un puño, comenzando una serie de golpes al rostro del noble. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Melty y Claire perdieron la cuenta de cuántos golpes recibió el rostro del infame noble. Su rostro comenzó a deformarse de tal manera, que la propia madre de Idol, le tomaría unos segundos para reconocer a su propio hijo. La boca de Idol, la cual había perdido varios de sus dientes a este punto, se había llenado de su propia sangre, por lo que sus gritos de dolor se convirtieron en gorgoteos sangrientos. El puño desnudo de Raptalia se cubrió con la sangre del hombre que la torturó a ella y a sus amigos, cuando solo eran unos niños inocentes. Su piel y los músculos de sus manos se desgarraron, incluso sus huesos comenzaron a fracturarse. Pero eso no le importó a Raptalia. La ira y odio que sentía hacia el infame noble que tenía en sus manos superaba su dolor físico. Raptalia gruñía como si fuera un animal rabioso, descargando toda su furia sobre el monstruo con piel humana que le había causado tanto daño a ella y a sus amigos. El monstruo que había matado a su mejor amiga. Pero esta violencia acabaría, cuando el puño de Raptalia sería detenido por una mano enguantada, sorprendiendo a la chica semi-humana. Raptalia giraría la cabeza, clavando su afilada mirada hacia la persona que había detenido su ansiada venganza. Solo para encontrarse con los ojos azules de la persona a la que consideraba como su compañero, amigo y hermano mayor, Nero. Cuya mirada, estaba enmarcada con una expresión seria, pero triste a la vez. Es suficiente, Raptalia. Sería todo lo que diría el cazador de demonios peliblanco. Nero, tras terminar de repartir las pociones de curación a los semi-humanos que estuvieron encerrados en el calabozo, el joven cazador de demonios salió corriendo del lugar, siguiendo el rastro de guardias que Raptalia había dejado noqueados en su camino hacia aquí. En un inicio, se sorprendió por lo que vio cuando entró al comedor del dueño de esta mansión. Melty y Claire se encontraban congeladas en su lugar, mientras que Raptalia, la chica amable y simpática que conocía, había desaparecido. Siendo reemplazada por una bestia rabiosa que descargaba su furia sobre el desgraciado de Idol, cuyo rostro se había convertido en un filete rojo de cerdo con ojos. Tenía la cara tan hinchada y manchada de sangre, que incluso una empusa demoníaca se veía más bonita que él. Si bien, Nero sabía que ese saco de mierda se merecía morir por lo que había hecho, no podía dejar que esto continuara así. A pesar de sus pesados pasos, Raptalia no se dio cuenta de que se acercaba por detrás de ella. Un indicio más de que estaba cegada por su ira. Con un firme agarre, Nero sostuvo el brazo de su compañera, deteniendo así la paliza que estaba recibiendo Idol. El cual, cayó al suelo sin fuerzas y al borde de la inconsciencia. En esos segundos en el que el tiempo pareció detenerse, Nero observó el puño desnudo de Raptalia, el cual estaba cubierto por la sangre de Idol, y de su propia sangre, ya que la piel de sus nudillos estaban desgarrados. Es suficiente. Repetiría Nero, reafirmando su orden.
Pero a pesar de esto, Raptalia continuó con su intento de liberarse del agarre del joven cazademonios. Raptalia comenzaba a parecerse más a una bestia salvaje que intentaba liberarse de la cadena que la apresaba. «Suéltame», exigiría Raptalia, comenzando a desesperarse. «No», sería la firme respuesta de Nero. «Suéltame. O yo voy a... ¿O qué? ¿Qué harás? Enana». La interrumpiera Nero con una mirada retadora. Raptalia odiaba que la llamara así. La hacía sentir débil. A pesar de todo lo que habían pasado juntos, Nero la seguía viendo como esa pequeña niña que sacó de la jaula en la que el esclavista la había encerrado. Ella odiaba recordar quién era, esa pequeña niña asustada y enferma, quien no pudo salvar a sus amigos. Y todo por culpa de Idol. Cegada por su furia, Raptalia lograría liberarse del agarre de Nero, y con un rápido movimiento empuñaría su espada, sacándola de la herida sangrante de la pierna de Idol, y con un nuevo movimiento, enseñado por Eclair en sus lecciones de entrenamiento, la blandió en contra de Nero. Nero conocía este movimiento. Había visto a Raptalia practicar este movimiento varias veces, hasta que lo dominó en tan solo una noche. El movimiento en sí era simple, pero complicado de ejecutar a la perfección en un combate real. El movimiento consistía en realizar un esquive, dando un paso con giro hacia atrás. Esto era para que el rival pensara que había cometido un error al darle la espalda a su oponente. Pero esto era una trampa, dándole una sensación falsa de confianza a su oponente. En el momento en el que éste avanzara hacia adelante para conectar el siguiente ataque, sería cuando el espadachín realizaría su movimiento. Ya que, y mientras mantenía un ojo sobre su enemigo, el espadachín daría un paso hacia adelante, cortando la distancia rápidamente, evitando que éste pudiera ponerse en guardia. Así, el espadachín realizaría una veloz y letal estocada al pecho de su oponente, atravesando su corazón. A pesar de saber que el ataque sería letal para cualquiera, Nero no dio un paso hacia atrás. Se quedó quieto en su lugar como una estatua. Melty y Eclair, quienes observaban todo esto, estaban congeladas por la sorpresa y el miedo por lo que estaba a punto de ocurrir. Pero justo cuando la punta de la espada de la semihumana estaba a tan solo 1 centímetro de hacer conectar con el pecho del joven peliblanco, ésta se detuvo, como si se hubiera congelado en el lugar. El comedor de la mansión de Idol se sumió en un silencio sepulcral, como si la habitación estuviera completamente vacía. Incluso los presentes habían contenido la respiración. Todos, a excepción de Nero. Los ojos de Raptalia estaban abiertos como platos, fijos en la punta de su propia espada, dándose cuenta de lo que estuvo a punto de hacer. Yo iba a... La mente de la chica semihumana estaba en conflicto. Sí, había ira, odio y frustración contra el hombre que le había causado tanto dolor y le había arrebatado a su mejor amiga. Pero, ¿por qué había levantado su espada en contra de la persona que era más que un amigo y un compañero, alguien que consideraba como a un hermano mayor? No sabía qué hacer. Estaba congelada en su lugar debido al miedo y confusión que recorría su cuerpo. Pero de pronto, Raptalia saldría de la tormenta que era su mente, al escuchar la voz de la persona a la que estuvo a punto de asesinar, o al menos, eso pensaba ella. Raptalia. Estás furiosa. Herida. Frustrada. Arrepentida. Y tienes todo el derecho de querer cobrar venganza. Pero... diría Nero, el cual, y para la sorpresa de todas las presentes, verían como el héroe del escudo, envolvería el filo de la espada de Raptalia con su mano, lo que provocaría que ésta comenzara a sangrar debido a que Nero comenzó a cerrar su palma en un puño. Pero no te sientes así solo por Idol, ¿verdad? ¿Te sientes así también contigo misma? No es así. Te entiendo. Yo también me sentí así, cuando fallé en proteger a las personas que me importan. Diría Nero, recordando cuando Agnus y Santus se llevaron a Kyrie durante los acontecimientos del Salvador. Debido a mi debilidad, las personas que amo salieron heridas, o incluso, murieron sin que pudiera hacer algo para evitarlo. Diría Nero, recordando cuando vio morir a Credo frente a sus ojos, y como Trish, Lady y Dante fueron derrotados por el demonio Urizen, solo para ser el siguiente en caer ante el poder del nuevo rey del inframundo. Pero es por eso que queremos ser fuertes. Queremos tener más poder, para proteger a nuestros seres queridos. Pero si dejamos que esas emociones negativas nos dominen, podríamos perder aquello por lo que luchamos, y a los que amamos.
Recordaría Nero a su padre, el cual, y en busca del poder para no volver a sentirse débil y vulnerable, perdió casi toda su humanidad. Con esas últimas palabras dichas, Nero bajaría la espada de Raptalia, sin que ésta pusiera resistencia, para el alivio de Claire y Melty. Tras escuchar las palabras de Nero, Raptalia no pudo contenerse más y comenzó a llorar. El dolor de haber perdido a su amiga Rifana por fin salió a la superficie, haciendo a un lado el odio y rencor que sentía en contra de Idol. Raptalia se aferró a Nero, y este la abrazó, envolviéndola entre sus brazos, mientras que ambos caían de rodillas en el suelo.